Hoy vamos a hablar sobre el abuso y dependencia de sustancias psicoactivas, ¿ya? En pocas palabras, vamos a hablar sobre las drogas. Claro, vamos a ver solo las que más se ven, digamos, ¿no? Es decir, las que tienen mayor consumo, ¿no? Dentro de ellas, el alcohol, ¿no? Nosotros decimos el alcohol es el rey de las adicciones porque es el que tiene la mayor prevalencia e incidencia también, ¿no? Vamos a discutir sobre los factores del porqué. Vamos a ver también marihuana y cocaína, ¿no? Que son las tres sustancias que más se utilizan o que de las que más se abusan dentro de las sustancias psicoactivas. Hay muchas, evidentemente. De hecho, hay las nuevas adicciones, ¿no? Dentro de ellos está el Internet, la adicción a las redes sociales, ¿no? a la pornografía, en fin. Cada vez las adicciones crecen más. No todas necesariamente tienen el mecanismo neurológico, ¿no es cierto? O el mecanismo neuroquímico como tal. Hay algunas que son más conductuales, ¿no? Pero en fin, eso vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, también es muy importante este tema porque se ve bastante, ¿no? El consumo de esas sustancias. Dentro de los trastornos mentales, cuando avanzamos, ansiedad, dijimos que ansiedad y depresión son las que más se ven, ¿no? Seguidas a esas viene el abuso y dependencia a múltiples sustancias psicoactivas. Y después ya vienen la psicosis, la esquizofrenia, esas otras enfermedades. Pero eso radica es decir, es de mucha importancia el abuso y dependencia de adicciones, porque igual, en determinado momento del ejercicio de la profesión, ustedes se van a topar con algún paciente que tiene alguna dependencia, ¿no? Ya sea al alcohol, marihuana, al cigarrillo incluso, ¿no? En fin. Entonces hoy vamos a hablar de eso, ¿no? Claro, hay mucho estigma. Ustedes saben que en psiquiatría y en salud mental se habla mucho del estigma que se tiene, ¿no? Y dentro de todos los enfermos mentales, uno de los que mayor estigma tiene son precisamente los que hacen el consumo de esas sustancias, ¿no? Entonces en clase, cuando era presencial, yo siempre preguntaba esto, ¿no? ¿Qué entienden ustedes cuando se habla de drogas? A ver, me gustaría escuchar una o dos opiniones, a ver, que pueden opinar. ¿Qué entienden ustedes o qué se les viene a la cabeza cuando se habla de drogas? ¿Quién quiere participar? ¿Las drogas necesariamente serán malas? ¿Son realmente nocivas? Ya, entonces, desde tu visión, no necesariamente es nocivo, ¿no es cierto? Muy bien. Sí, comprensible. ¿Alguien más tiene alguna opinión sobre las drogas o el concepto de drogas? ¿Qué sustancia, doctor, que hace una... Bueno, no se te está entendiendo bien. Eh, pero claro, es decir, nosotros en la sociedad y en la cultura que vivimos, evidentemente, ¿no? Escuchamos drogas y ya asumimos, digamos, que es una sustancia nociva para la salud. Pero sin embargo, culturalmente, por eso puse la imagen de los Rastaman, ¿no? Esos famosos personajes que fuman marihuana en Jamaica, sobre todo en algunas culturas, y que ellos alegan, ¿no es cierto? Y dicen de que lo hacen para mantener una comunión con Dios, digamos, ¿no? Que el consumo de la marihuana les abre la mente, en fin, les es más fácil el conectarse, no solo con Dios, sino con otros seres espirituales, en fin. Entonces, para nosotros, evidentemente, desde el punto de vista médico, es nocivo.
si bien hay estudios, y de hecho ya se sabe que algunos componentes de marihuana ayudan mucho, sobre todo a las epilepsias que son difíciles de controlar en niños, ¿no? No estoy diciendo que los niños fuman marihuana, ¿no? Sino que agarran la hoja de la marihuana, han logrado sintetizar una serie de compuestos de la planta, y hay uno en específico, ¿no?, que se está usando para controlar este tipo de epilepsias que son rebeldes al tratamiento, ¿no? Entonces seguramente ese estudio ya se va a publicar, ya va a salir, y es así como están usando. Después, el uso de la marihuana también, algunos efectos de Parkinson, del síndrome de Tourette también se están usando, es decir, están haciendo ensayos, ¿no? Repito, no están fumando evidentemente, ¿no? Sino están extrayendo una serie de compuestos que neurológicamente están logrando aplacar los síntomas de algunas enfermedades. Seguramente en estos años venideros ya se va a saber mucho más sobre esto, ¿no? Pero desde un punto de vista psicosocial, el consumo de las drogas como tal, por supuesto que es nocivo, ¿no? Muy bien, ¿cómo se considera un adicto, no? ¿Será una persona liberada, de mente abierta? ¿Será un vicioso, un enfermo, un delincuente? ¿O qué otra cosa? ¿Qué opinión tienen ustedes de un adicto? Es decir, de alguien que consume una sustancia psicoactiva regularmente. A ver, me gustaría escuchar igual una o dos opiniones, porque eso es muy importante. ¿Por qué hago esta introducción? Porque tenemos que romper el estigma también de la persona adicta. Entonces es muy importante comprender qué percepción tenemos nosotros de esas personas para luego entrar de lleno ya a lo que es las adicciones o el abuso de las sustancias. A ver, ¿qué consideran que será el adicto? ¿Será que es alguien de mente mucho más abierta? ¿Será un vicioso? ¿Será un enfermo? Buenas noches, doctor. ¿Qué creen? Buenas noches. Buenas noches, doctor. En mi opinión, yo tengo dos puntos de vista, ¿no? A ver, Adicto ¿cuál? a la persona mismo y adicto como lo mira la sociedad. En primero, ¿cómo lo mira la sociedad? Lo mira, pues, que a la persona lo mira como una persona muy, muy ansiosa, preocupada, cerrada. La gente lo mira feo, horrible, porque es una persona que está enfocada en una sola cosa y que o sea, ¿cómo le puedo decir? Que esa persona solamente está ahí enfocada en ese lugar, o en este caso también, como podemos hablar, adicción a los videojuegos, ¿no? Aquellos niños o aquellos adolescentes que están muy de moda, como los streamers, que Sí. están día y noches ahí en su computadora, no salen, hasta ni siquiera creo que van a bañarse ni comer, la gente lo mira así, ¿no? Esa persona que no tiene nada que ver, ociosos, así. Ahora, adicto, así mismo, pues esa persona se considera, pues, tranquilo en un solo lugar, se encuentra en su campo, se encuentra en su confort, en su zona de confort, ¿no? Le gusta hacer eso, es una persona concentrada, obsesionada con esa cosa, ¿no? Sería mi criterio, doctor. Ya, entonces sería como una figura de que mientras no hago mal a nadie, está bien. ¿Algo así o me equivoco? Y que por eso no necesariamente tenemos que tildarlo de adicto, digamos, o de enfermo. Ajá. ¿Sí? ¿Por ahí va la idea más o menos? Claro, la idea, ¿no? El punto de vista del mismo, digamos, de la persona que es adicto a drogas o a otras cosas, claro, lo mira así, mientras yo no haga daño a nadie, está bien, ¿no? Para él, pero la sociedad lo mira como una persona ociosa, sin nada que hacer, como estábamos hablando antes, ¿no, doctor? Ya. ¿Y será que el adicto sufre o no sufrirá? ¿O será feliz Bueno, más bien porque consume la sí, marihuana? doctor. O porque, En ese caso, el adicto, cosa más, no siente, ¿no? Él está bien, se siente bien porque le gusta hacer eso. Si inconscientemente, si es algo malo, le está haciendo daño a su cuerpo, pero él se siente bien haciendo eso, ¿no? ya, muy bien. Claro, el adicto, es decir, por más que le encante fumar marihuana, digamos, por más que le encante tomar su trago todos los días, pero es una persona que sufre. Por eso es una enfermedad mental. Claro, ahora vamos a saber decir cuándo es adicción, ¿no? Cuándo yo soy adicto
al alcohol, a la marihuana o a cualquier otra sustancia, ¿no? Pero eso era como un preámbulo, digamos, para identificar bien cómo la sociedad o cómo desde mi punto de vista yo interpreto la adicción o la persona adicta. Claro, ha habido un montón de personajes en la historia que sabemos y conocemos, ¿no? Que por el uso y abuso, sobre todo, de estas sustancias, han arruinado su vida prácticamente, ¿no? De hecho, han llegado hasta la muerte, ¿no? Ahí en la primera imagen, ¿no? Vemos una señora que por el consumo de metanfetaminas se puede ver cómo físicamente, ¿no? Se va deteriorando. Ahí al lado derecho ven esa cantante que era fabulosa, Amy Winehouse, que igual por el consumo de las drogas también llegó a fallecer, lastimosamente, digamos, ¿no? Entonces, como verán, muchos artistas, Whitney Houston también, terminó destruida por el consumo de las sustancias. Este actor de Harry Potter también, ¿no? Maradona, sabemos, ¿no? La vida bastante desordenada que lleva y que todo obviamente es producto del alcohol. Claro, asociado a otras cosas, porque, de drogas, asociado a otras cosas, porque como veremos, el adicto tiene comorbilidad. La mitad de las personas que tienen una adicción hay comorbilidad con algún otro trastorno psiquiátrico, ¿ya? Britney Spears también, de hecho ella perdió la tutela tanto de sus hijos como hasta de sus bienes, como de su dinero. Ella no puede, es decir, no es libre de poder ir a comprar lo que ella quiera con su dinero. Necesita una autorización de su padre, si no me equivoco, es el apoderado, ¿no? Entonces el consumo también de estas sustancias, esa chica la ha afectado terriblemente, ¿no? Fármacos usados para las dependencias, ¿no? Las toxicomanías. Entonces, como hablamos al principio, todas las sociedades conocidas han utilizado sustancias químicas capaces de alterar la función del sistema nervioso, ¿no? Han influido en las emociones, influyen en las emociones, en la conciencia y en el estado del ánimo. De todas formas, culturalmente en algunos lugares es aceptado, ¿no? Por ejemplo, el opio se utilizó, e incluso se utiliza, no solo en Egipto, sino en toda esa parte, en toda esa región de Mesopotamia, ¿no? Que es de donde viene generalmente el opio, ¿no? Ellos lo utilizan para aliviar el dolor y sobre todo para hacer los rituales espirituales, ¿no? Para tener esa comunión con Dios, dicen ellos, ¿no? Entonces, como verán, culturalmente en algunos lugares se acepta el consumo de algunas sustancias. De hecho, por ejemplo, con el alcohol, culturalmente se acepta el consumo de alcohol, ¿no? Ustedes van a la casa de un amigo, de un familiar, obviamente hay excepciones, no en todos, ¿no? Pero si digamos van a la casa de su amigo, de algún familiar, siempre van a ver ahí una botella de vino, de repente unas 2 o 3 cervezas en las heladeras, ¿entienden? Entonces, culturalmente se acepta el consumo de algunas sustancias y de otras no. Entonces, como verán, también está influido por la cultura el abuso y dependencia o el uso, digamos, de estas sustancias, ¿no? Eso es muy importante. Los consumidores las emplean como medio para evadirse de la realidad, alterando las percepciones propias y del entorno. Todo adicto, es decir, toda persona que haya sido diagnosticada con abuso y dependencia a una sustancia, sea alcohol, marihuana, cocaína, lo que ustedes quieran, ellos lo utilizan para escapar a una realidad. Porque por detrás puede haber un trastorno depresivo, puede haber un trastorno de ansiedad, incluso un trastorno bipolar. Dijimos, ¿no es cierto?, que cuando están en manía utilizan sustancias depresoras para frenarlos, ¿no? El alcohol, la marihuana, y cuando entran en cuadros depresivos utilizan drogas estimulantes, como la cocaína, como las metanfetaminas. Entonces todo adicto siempre va a utilizar la sustancia para escapar a una realidad. Este ejemplo, yo siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, dolor de cabeza, tengo cefalea, voy a la farmacia y me compro un paracetamol, un Migral, ¿no? En fin, para que me pase el dolor. Sin embargo, los adictos, por el sufrimiento y por el dolor emocional que tienen, ¿no? Ellos a través del alcohol o de la marihuana o de la cocaína, entonces buscan aplacar ese dolor. ¿Me entienden? Entonces, el adicto trata de escapar a una realidad a través del consumo de las sustancias. No por nada dicen del alcohol, ¿no? Voy a ahogar las penas, dice, ¿no? Y le tiran chupas de 3, 4, 5 días seguidos. Pero pasa el efecto del alcohol y resulta que las penas habían sabido nadar, ¿no es cierto?
Entonces, ¿qué hace el alcohólico? Vuelve a consumir alcohol para escapar a su realidad. Entonces, nosotros tenemos que ver eso. No tenemos que ver al adicto como un delincuente, ¿no es cierto? Claro, muchos bajo efecto de alguna sustancia han cometido crímenes, es cierto. Pero nosotros ya como médicos, al menos nosotros como psiquiatras, vemos el sufrimiento que le ha llevado a la persona al consumo de esa sustancia. ¿A qué es a lo que él está escapando? ¿No? Y de hecho el objetivo del tratamiento es eso, lograr descubrir, digamos, ¿no?, que esta persona identifique cuál es la angustia o el motivo de su dolor, qué es lo que le ha llevado a consumir. Claro, hay un componente genético hereditario, pero en las drogas, ¿no?, hay un punto muy importante que es la introspección o la conciencia de enfermedad. A diferencia de la esquizofrenia, es decir, yo no me psicotizo porque me da la gana, ¿no es cierto? Ni tampoco me deprimo porque me da la gana. Sin embargo, el adicto en determinado momento es su decisión, ¿no?, la que va a depender si él va a llegar a tener un problema de adicción o no. Entonces es muy importante eso en los adictos, ¿no?, la conciencia de enfermedad. Si yo voy a empezar a tratar o de querer ayudar a un alcohólico, no me va a servir de nada mientras él no tenga esa introspección, ¿no?, o esa conciencia de enfermedad. Así yo lo interno un montón de veces, le dé los mejores remedios para manejar su craving, su abstinencia, mientras él no decida, ¿no?, o él no quiera que se le ayude, o no quiera dar ese paso, ¿no es cierto?, no tenga esa introspección, de nada va a servir, así nos paremos de cabeza, ¿no? Entonces no se olviden de eso. Todo consumidor de cualquier sustancia trata de escapar a una realidad. Y nosotros como médicos, como profesionales en salud mental, nuestro objetivo es ese, digamos, descubrir a qué es lo que está huyendo, digamos, ¿no?, qué es lo que le angustia, para trabajar psicoterapéuticamente con eso, ¿no? Y paralelamente, obviamente, con los remedios. Entonces, no se olviden, todo adicto escapa a una realidad, ¿ya? Entonces, esta es la clasificación de las sustancias según el DSM-4. Como verán, está el alcohol, las anfetaminas, la cafeína también se considera, el cannabis, que es la marihuana, la cocaína, ¿no?, los inhalantes como la clefa, ¿no es cierto?, la nicotina, los opiáceos, los sedantes, algunos remedios, los esteroides también, ¿no? Pero esa es la clasificación que ustedes tienen que saber y que siempre cae en el examen. Yo siempre pregunto algo sobre la clasificación de las drogas, ¿no? Ustedes tienen que saber que hay drogas que son depresoras, estimulantes y alucinógenos, ¿ya? Y con ese es el idioma que tenemos que manejarnos dentro de las adicciones, ¿no? ¿Qué tipo de droga es? Una depresora. ¿Qué tipo de droga es? Estimulante o es un alucinógeno. Las drogas depresoras, hablando del sistema nervioso central, obviamente, ¿no? Drogas o sustancias que deprimen el sistema nervioso central. Por ende, deprimen, es decir, hay un estrechamiento de la conciencia, ¿no es cierto?, de la capacidad de la percepción de la realidad y sobre todo del juicio, ¿no? Cuando yo soy bajo efecto del alcohol, ¿no es cierto?, mi juicio se desvía, yo puedo llegar a cometer crímenes, ¿no es cierto?, hacer una serie de acciones que no solo voy a salir perjudicado yo, sino también alguien más. Entonces, cualquier tipo de droga, ¿no? Bueno, no cualquiera, pero estas depresoras sobre todo alteran el juicio de las personas, ¿no? ¿Qué drogas son depresoras del sistema nervioso central? Sobre todo el alcohol y la marihuana, ¿no?, que es el cannabis, que son los más utilizados, ¿no? Los hipnosedantes, ahí entrarían las benzodiazepinas, ¿no es cierto?, el clonazepam, el alprazolam, ¿no?, los inhalantes también, todos esos son depresores del sistema nervioso central. De hecho, si se consumen en grandes cantidades, pueden llegar a producir un paro cardiorrespiratorio, precisamente por eso, porque deprimen el sistema nervioso central, ¿no? Algunos suicidas utilizan, ¿no?, hacen su cóctel de benzodiazepinas, es decir, le tiran 10 neuriles, digamos, 10 comprimidos de clonazepam, asociado a unos 6-7 litros de alcohol, y obviamente ambos se potencian, ¿no es cierto?, y deprimen el sistema nervioso central hasta que anulan las funciones y llegan a la muerte, ¿no? Entonces esas son las drogas depresoras del sistema nervioso central, las más conocidas, el alcohol y la marihuana, o las más usadas, ¿no? Su contraparte, que son las drogas estimulantes del sistema nervioso central, obviamente hacen lo contrario, es decir, aceleran, estimulan, ¿no? La cocaína, el tabaco,
y las anfetaminas, ¿no? Que son las más conocidas y también las más utilizadas, ¿no? Algunos utilizan el metilfenidato o la famosa atomoxetina. Yo estoy seguro que entre ustedes, de repente no de los que están ahorita, pero en algún momento han consumido la atomoxetina, ¿no? Que es el famoso Bealert, ¿no? Que tomaban, es decir, si mañana tienen examen, toman, ¿no? Una noche antes la atomoxetina o el metilfenidato y claro, ese momento tiene una capacidad de retención, pero increíble. Pero pasado el efecto se olvidan absolutamente todo, ¿no? Además de que ya quemaron por lo menos unas 20 vías neuronales, así que si consumen eso para estudiar, con el tiempo se van a producir un retraso mental, ¿no? Iatrogénico, propio de ustedes, así que no estén consumiendo esas cosas, ¿ya? Para estudiar pueden tomarse un cafecito si quieren, ¿no? Comer algo dulce y listo. Entonces esas son las drogas estimulantes del sistema nervioso. Y las alucinógenas, ¿no? Que son el peyote, que es como la flor o el fruto de la marihuana, la mescalina, los hongos, ¿no es cierto? El famoso LSD, ¿no? Que es el ácido lisérgico, entonces que también se consume en menor cantidad, pero también hay el consumo de esas sustancias. De hecho, muchos consumen, ¿no? Una depresora, una estimulante, y lo asocian a las alucinógenas, ¿no? Y ellos dicen, ¿no? Tienen unos viajes, pero terribles, donde alucinan una serie de cosas, eso es lo que ellos le denominan mal viaje, ¿no? Cuando tienen alucinaciones y delirios. Entonces, no olvidarse, ya saben, tienen que saber por lo menos 2 drogas depresoras, 2 estimulantes y alucinógenas, 1 o 2, ¿no? Eso es básico, porque en emergencias les va a llegar un alcohólico, puede ser que les llegue un coma etílico, en estimulantes les va a llegar, ¿no? Alguien que haya consumido cocaína, ¿no? Y que esté en una intoxicación por cocaína, por anfetaminas. Entonces es muy importante que sepan los tipos de drogas, ¿no? Dependiendo la acción que produzca, o depresoras o estimulantes del sistema nervioso central, ¿ya? Algunos conceptos que son básicos, ¿no? El concepto de droga, cualquier sustancia que genera necesidad imperiosa de volver a consumirla para experimentar sensaciones placenteras. Eso es lo que es el refuerzo positivo, ¿no? Las primeras 2 o 3 cervezas que nos tomamos nos pone más alegres, ¿no es cierto?, más elocuentes. Sin embargo, si continuamos con el consumo, ya entramos como en un periodo de depresión, ¿no es cierto?, de tristeza. Entonces, el yo buscar ese refuerzo positivo, ¿no? Entonces hace que, es decir, sea congruente, digamos, con el concepto de droga. Entonces, cualquier sustancia que me genera la necesidad imperiosa de volver a consumirla, ¿no? ¿Para qué? Para tener el mismo efecto. Es lo que pasa con la marihuana o con cualquiera, ¿no? Y obviamente para evitar la sintomatología de abstinencia u otro malestar físico, ¿no? Pero eso ya es en caso de adicción, ¿no? Consumidores crónicos de cualquier sustancia, ¿no? Vean ese dato importante, el 30% de los chicos y chicas de entre 13 y 17 años que consumieron alcohol durante el último año se olvidó lo que hizo después de tomar, ¿no? Que es el famoso blackout alcohólico. Cuando veamos alcohol vamos a ver eso. Seguimos con los conceptos básicos. Bueno, toxicomanía ya saben que es la necesidad impulsiva de consumir una sustancia para experimentar sus efectos, ¿no? Adicción, que ya es una forma grave de dependencia, que hay una acusada dependencia física, ¿no? El fenómeno de tolerancia y del síndrome de abstinencia. Vamos a ir viendo de a poquito eso. La dependencia física, entonces, es un estado de adaptación del organismo producido por la administración o el consumo repetido de una sustancia, ¿no? Es decir, si yo fumo marihuana, digamos, todos los fines de semana, mi cuerpo se va a habituar a eso. Y si yo un fin de semana no fumo, voy a hacer como una abstinencia, ¿no? Voy a hacer un cuadro de abstinencia, ¿no? Entonces me va a entrar ansiedad, inquietud, me voy a tornar irritable, mal humor, en fin, y voy a terminar buscando nuevamente el consumir marihuana o alcohol o lo que sea, digamos, ¿no? Entonces se manifiesta por la aparición de trastornos físicos más o menos intensos cuando se interrumpe la administración de la misma, ¿no? Esa es la dependencia física. La psíquica es el sentimiento de satisfacción o impulso psíquico que exige la administración o el consumo regular de la droga, ¿no? Entonces, en pocas palabras, la dependencia psíquica es el pensar constantemente dónde, cómo y cuándo, ¿no? Y las emociones que me genera eso para el consumo de la sustancia, ¿no? Y de hecho es el factor más potente, porque el físico con los remedios yo puedo controlarlo, pero el psíquico no, es solo a través de la psicoterapia, ¿no?
La tolerancia, entonces, es la necesidad de recurrir, digamos, cada vez una mayor dosis. Por ejemplo, ¿no? Si yo los fines de semana solo me tomo 2 cervezas, con el tiempo mi tolerancia va a aumentar, es decir, mi cuerpo va a necesitar mayor cantidad de la sustancia para llegar al estado placentero que yo busco, ¿no? Entonces, después de un mes me tomaré 4 cervezas, después de 2 meses me tomaré 6, ¿no? Y así sucesivamente. La tolerancia es cuando mi cuerpo necesita cada vez mayor dosis de la sustancia para llegar a mi objetivo, digamos, ¿no? O para llegar al efecto placentero que yo busco como adicto. La tolerancia. La intoxicación, bueno, es cuando hay euforia, ¿no? O alteraciones en la afectividad, puede ser un embotamiento, ¿no? Puede ser un aumento de la sociabilidad, o al contrario, un aumento de la vigilancia, o la disminución de la misma, ¿no? Sensibilidad interpersonal, ansiedad, tensión, en fin. Supongo y asumo que todos alguna vez han visto a alguien bajo efecto o del alcohol, que prácticamente es todo lo que se está describiendo ahí, o bajo el efecto de la marihuana, igual lo mismo, ¿no? Los fumadores de marihuana tienen la dilatación de las pupilas, ¿no? Si el consumo ha sido bastante, puede haber bradicardia, en caso de cocaína, taquicardia, ¿no? Hay una alteración en el estado de ánimo, ¿no? Algunos bajo influencia alcohólica se tornan irritables, agresivos, ¿no? Entonces eso como intoxicación, dependiendo de la sustancia, obviamente, ¿no? La dependencia ya es el predominio del deseo intenso, es decir, hay un deseo intenso para consumir la sustancia. Y de hecho todo lo que yo hago durante el día está dirigido al consumo de la sustancia. Esa es la dependencia. La abstinencia igual es un concepto muy importante, que es la interrupción o disminución del consumo, ¿no? Esto produce un estado de ánimo disfórico, con irritabilidad, también puede haber fatiga, sueños, es decir, ellos tienen pesadillas o se sueñan consumiendo, hay alteraciones en el sueño, aumento de apetito, en fin, también dependiendo la sustancia, el síndrome de abstinencia va a ser diferente. Por ejemplo, el de la abstinencia de la marihuana es más crónico, no es muy perceptible. Mientras que el alcohol, es decir, la interrupción abrupta del consumo del alcohol puede producir el famoso delirium tremens, ¿no? Que tiene un 70% de mortalidad. Entonces, la abstinencia va a depender del tipo de sustancia a la cual se es abstinente, ¿no? En la abstinencia, entonces, los síntomas pueden presentarse en horas o días, dependiendo de la sustancia, después de la interrupción o disminución del consumo. Por ejemplo, en el alcohol, para que hagan un delirium tremens, puede aparecer entre las primeras 24 o 72 horas del consumo, es decir, de parar de consumir el alcohol. Generalmente es a las 24 horas, ya empiezan con temblores, con nerviosismo, taquicardia, sudoración, incluso pueden llegar hasta convulsionar, ¿no? Ahí dice, ¿no? Diaforesis, dice taquicardia, temblor distal de las manos, el insomnio, incluso hasta puede haber psicosis, ¿no? Alucinaciones, delirios en la abstinencia. Tolerancia cruzada, nosotros llamamos a la capacidad de una droga para ser sustituida por otra, ¿no? Cuando ambas producen el mismo efecto fisiológico o psicológico, digamos, ¿no? Por ejemplo, cambiar de diazepam a cualquier otro barbitúrico, digamos, a un clonazepam, sería lo mismo, ¿no? O cambiar de alcohol a marihuana, digamos, ¿no? Ambas son depresoras, ¿no es cierto? Es lo mismo que nada. Esa es la tolerancia cruzada, ¿no? Cuando yo de alcohólico me paso a consumidor de marihuana o viceversa, ¿no? O de cocainómano me paso a consumidor, digamos, de anfetamina, ¿no? Porque prácticamente igual ambos son estimulantes del sistema nervioso central. Esa es la tolerancia cruzada, ¿no? Cuando se cambia una droga por otra, pero que se asemejan en los efectos. Ese concepto es muy importante, que es la de la codependencia, que son los patrones conductuales de los miembros de la familia afectados por el consumo de una sustancia de otro manera. En pocas palabras, es cuando la misma familia le facilita la negación. Yo, ¿cuántos pacientes no he visto alcohólicos, ¿no? Y que son sus mujeres o sus madres quienes les consiguen el alcohol, ¿no? Ellas o ellos, pueden ser, los llevan a consulta, les dicen, ayúdelo, doctor, a mi marido, ayúdela, doctor, a mi mujer, y sin embargo son ellos mismos quienes consiguen, quienes compran el alcohol, quienes les consiguen las drogas, ¿no? Yo he visto casos de que incluso los pacientes estando internados
sus parejas les metían marihuana al centro de salud mental. Ellas eran las que escondían marihuana, alcohol. Entonces, esa es la codependencia. Cuando el familiar, a pesar de quejarse de la adicción de su familiar, sin embargo, es quien propicia, digamos, ¿no? O les da dinero para que ellos puedan conseguir, digamos, la droga. Entonces, esa es la codependencia. Y hay codependencia, por lo menos en el 80% de los casos, ¿no? Por más que es decir, los mismos familiares se quejan, digamos, o buscan ayuda, y sin embargo son ellos mismos quienes están facilitando conseguir la sustancia. Claro, ¿y por qué son así los familiares? Porque tienen una ganancia secundaria. Les conviene, digamos, a mí me conviene que mi mujer sea alcohólica, digamos, ¿no? O porque recibe plata de sus padres, digamos, ¿no? O porque, no sé, o por la herencia o por algo, es decir, la codependencia es, cuando yo soy codependiente, es decir, el familiar codependiente es porque tengo alguna ganancia secundaria, ¿no? Y para que no me digan nada, claro, la voy a llevar a rehabilitación, en fin, pero voy a sabotear, digamos, la recuperación de ella, ¿no? Entonces, como verán, la repercusión del consumo de sustancias no solo es a la persona afectada, sino a la familia, ¿no? No dependencia, es un concepto importante. El craving, igual que es otra palabrita que ustedes tienen que saber, el craving es la experiencia subjetiva de deseo intenso a consumir o necesidad imperiosa de autoadministrarse o administrarse determinadas sustancias. En pocas palabras, el craving es la desesperación que yo tengo para consumir, digamos, ¿no? Para conseguir la droga, ¿no? Si yo estoy ahorita por entrar en un delirium tremens, mi craving va a ser intenso. Entonces yo, no sé, si no tengo alcohol, voy a ser capaz de salir a caminar kilómetros de kilómetros solo para conseguir el alcohol. Entonces el craving es eso, es la experiencia, digamos, o la sensación subjetiva que yo tengo, el deseo imperioso que me hace salir a buscar la sustancia específica. Como decía, la comorbilidad, hasta el 50% de los adictos presentan un trastorno concomitante, ¿no? Realmente lo que más se ve es el trastorno depresivo mayor, ¿no? Toda persona que consume alguna sustancia, por detrás hay un cuadro depresivo. Algunos ansiosos, ¿no? A veces el génesis del consumo del alcohol, por ejemplo, puede ser un trastorno de ansiedad o las crisis de pánico, ¿no? Muchos ansiosos, para no estar ansiosos, empiezan a consumir alcohol. Y ellos se dan cuenta que consumiendo alcohol o bajo el efecto del alcohol no tienen crisis de pánico, están más tranquilos, ¿no? Pero su tolerancia va aumentando, ¿no? Entonces, aparte de tener un trastorno de ansiedad, también va a haber dependencia al alcohol, ¿no? Muchos depresivos también empiezan a fumar marihuana para escapar a su realidad, ¿no es cierto? Y cuando acuerdan, allá hay la comorbilidad, ¿no? Hay un cuadro depresivo asociado al consumo de marihuana, o de cualquier otra sustancia, ¿no? Eso también es importante, que es el proceso de drogodependencia, ¿no? Cómo es que yo me hago un consumidor habitual de una sustancia. Primero hay el consumo experimental, ¿no? Que son los ensayos que realiza la persona fundados en la curiosidad de hacer las drogas, ¿no? Sin una intención de querer repetir el consumo. Por ejemplo, yo tengo 15 años, me reúno con mis amigos en la plaza y nunca va a faltar el que lleva marihuana, ¿no? Y invita a todo el mundo y yo voy a probar simplemente, como ahí dice, por curiosidad. Mi intención no es hacerme consumidor de marihuana, ¿no es cierto? Ni volver a consumir. Ese es el consumo experimental, el primer contacto que yo tengo con la sustancia, ¿no? Luego viene el consumo ocasional, en el cual la persona ya conoce la droga, es decir, ya ha experimentado antes, sé los efectos que me produce, y yo escojo momentos y escenarios más propicios para sentir los efectos, ¿no? Hay los famosos, ¿qué se llaman esos? Los consumidores recreacionales se llaman, ¿no? Que se juntan solo sábados en la noche o viernes en la noche, ¿no? Para fumar marihuana, y bajo efecto de la marihuana, juegos, ¿no? Empiezan a jugar, o internet, o en fin, hay una serie de juegos de mesa que los que consumen marihuana conocen, ¿no? Supuestamente, ¿no? Se juntan para jugar, pero en realidad el objetivo es el poder fumar marihuana, ¿no? Es el consumo ocasional.
O los bebedores de fines de semana, ¿no? Que llegan los viernes y yo voy y me tiro tremendas chupas y borracheras los viernes, ¿no? Hay gente que espera los viernes como niño, ¿no? Para poder salir y consumir alcohol, en fin, la droga que ellos consumen. El consumo regular ya es un consumo habitual, con continuidad, ¿no? Y que hay una posición activa frente al consumo. ¿Cuál es una diferencia de esas? En que ya en el consumo regular, ya yo empiezo a consumir solo, ¿no? No es necesario que yo salga como en el consumo ocasional o experimental. Yo me puedo encerrar en mi casa y me compro una caja de cerveza, una botella de whisky, ¿no? O me armo 10 pipas de marihuana para fumarlas yo solo. Entonces, generalmente en el consumo regular ya el consumo es solitario, ¿no? Y la dependencia ya es cuando hay una necesidad de consumo propiamente dicho, ¿no? Que ya es algo prioritario. Es decir, todo lo que yo hago durante el día está directamente, es decir, el objetivo es el conseguir la droga, ¿no? Todo lo que yo estoy haciendo durante el día está dirigido a que yo pueda conseguir las sustancias psicoactivas. Entonces ese es el proceso de drogodependencia. Todos han comenzado con un consumo experimental, han pasado a un consumo ocasional, luego al regular, y por último ya han terminado en la dependencia, ¿verdad? Claro, hay algunos que llegan al ocasional y probablemente no desarrollen una dependencia. ¿De qué va a depender eso? Ya vamos a ver, porque hay factores de riesgo, ¿no es cierto? Y factores protectores, ¿no? Yo puedo ser un consumidor ávido de alcohol solo fin de semana, ¿no? Pero llevo una vida relativamente normal, ¿no es cierto? Trabajo, tengo una familia, en fin. Pero eso es lo que vamos a entender, ¿no? Ese es un gráfico, ¿no?, que muestra el primer consumo. Hay un consumo experimental, luego el recreacional, moderado en alcohol, en marihuana, lo que ustedes quieran, ¿no? Posteriormente llegan al abuso y la dependencia. ¿Ah? Bueno, la adicción implica entonces múltiples factores, ¿no? Generalmente hay también, como en todas las enfermedades mentales, y siempre lo digo, ¿no? Siempre lo repetimos, que hay también un componente genético hereditario, ¿no? Si mi papá era alcohólico, yo tengo por lo menos un 60 al 70% de probabilidad también de tener problemas con el alcohol, no solo con el alcohol, con cualquier otra sustancia, pero puede ser que no también. Como les digo, hay una serie de factores que están implicados para la determinación o no de que haya un problema de adicción a la sustancia. Pero generalmente hay un componente genético hereditario, ¿no? Sumado al medio ambiente, ¿no? Es muy fácil conseguir alcohol, es muy fácil conseguir marihuana, ¿no? Ustedes, siendo estudiantes de medicina, pueden conseguir metilfenidato, pueden conseguir atomoxetina, ¿no? Entonces, el medio ambiente, es decir, la facilidad que hay para poder conseguir las drogas, ¿no? Sumado a los mecanismos cerebrales que ahorita vamos a estudiar, el por qué uno es adicto, entonces ya se produce la adicción. Entonces, como verán, son 3 factores que influyen para el desarrollo, ¿no? O factores que están implicados en la adicción, que favorecen, mejor dicho, ¿no?, el que yo me vuelva adicto a una sustancia. Eso. Factores psicológicos del sujeto, ¿no?, que van a poner el riesgo para que yo empiece a consumir o desarrolle una adicción, y qué factores son protectores. Vamos primero con los factores de riesgo, ¿no? Conflictos emocionales, ¿no? Por supuesto, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? Si yo tengo constantes conflictos con mi esposa, digamos, ¿no? Con mi familia, cuando hay problemas intrafamiliares, ¿no? O cualquier situación que me genere un conflicto emocional, entonces, acuérdense, ¿no? Yo voy a buscar aplacar, digamos, esa angustia, ¿no? Entonces, debido a esos conflictos, yo voy a empezar el consumo de alcohol, ¿no? Mi tolerancia va a ir aumentando hasta que se puede producir ya la dependencia como tal. Cualquier conflicto emocional, ¿no? La personalidad también es algo que influye mucho para el desarrollo de una adicción, ¿no? Por ejemplo, las personalidades que constantemente están en la búsqueda de novedades, ¿no? Sobre todo los del grupo B, ¿no? Si hay alguien con rasgo de personalidad histriónico, con tal de sobresalir, digamos, de llamar la atención, puede llevar droga, puede empezar el consumo, digamos, de esa sustancia.
¿no? Situaciones de exposición al riesgo, baja evitación del daño, ¿no? También condiciona para que yo inicie el consumo. La impulsividad o al revés, la desinhibición también son factores de riesgo que influyen para que yo empiece el consumo de alguna sustancia. Hiperactividad, la habilidad emocional, en fin, y conductas antisociales, ¿no? Que siempre están ligadas con el consumo de alguna de estas sustancias. Ay. Si tienen alguna pregunta, preguntan nomás, no hay ningún problema. ¿No? Las expectativas positivas del consumo, ¿no? ¿Qué es lo que yo espero, digamos, ¿no? Es decir, cuál es el objetivo del por qué yo voy y consumo alcohol, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de fumar marihuana? ¿Qué es lo que busco, ¿no? Y obviamente los trastornos de personalidad. Entonces esos son los factores de riesgo que influyen para que yo desarrolle una dependencia de una sustancia. Protectores, una personalidad normal, claro, eso se asocia, digamos, a que no sea un trastorno de personalidad como tal, ¿no? Hemos visto que algunos trastornos de personalidad pueden condicionar para el desarrollo de alguna adicción, ¿no? Sin embargo, cuando no hay el trastorno, obviamente eso es un factor protector, ¿no? Un desarrollo psicológico normal es a que se refiere a que yo durante mi infancia o mi adolescencia, digamos, no haya estado sometido a abuso psicológico o físico por parte de mis padres, ¿no? O en el medio de donde yo me desenvuelvo, ¿no? Muchos chicos que han sufrido bullying, ya de adultos después también han tenido problemas de adicción, ¿no? Precisamente para escapar, digamos, de todo lo que le ha generado el bullying, ¿no? Y una serie de habilidades sociales, ¿no? Algunos deportistas obviamente van a preferir ser deportistas como tal, ¿no? O alguna serie de actividades, mucho va a depender también mi círculo social, con quienes yo me junto, con quienes yo comparto, ¿no? Qué tipo de actividades se realizan, entonces son factores protectores que ayudan a que yo no pueda desarrollar. Puedo tener un consumo experimental, sí, pero estos factores protectores son los que van a definir después, ¿no? Para que yo decida no continuar el consumo. Seguimos hablando de los factores biológicos del sujeto, ¿no? De riesgo familiar de primer grado dependiente de alcohol o de cualquier otra sustancia, ¿no? Siempre va a tener mayor condicionamiento, digamos, ¿no? Para poder desarrollar también una adicción. Trastornos mentales, por supuesto, y el uso precoz de alcohol o drogas, ¿no? Mientras más temprano, ¿no? O mientras más joven yo tenga mi primera experiencia con cualquier sustancia, sea alcohol, marihuana, lo que quieran, entonces mayor la probabilidad de que yo pueda desarrollar una adicción, ¿no? Si mi papá, por hacerse chistoso, a mis 14 o a mis 12 años me hizo tomar un vaso de cerveza, ¿no? Es decir, voy a tener mayor probabilidad de tener problemas de adicción que mi primer contacto con el alcohol sea a los 20 años, digamos, ¿no? Entonces, mientras más joven yo tenga el primer contacto, mucho mayor riesgo, ¿no? ¿Qué factores protectores? Ausencia de riesgo, es decir, que en la familia no haya antecedentes de que alguien haya tenido problemas de alcohol, de cualquier sustancia, y un desarrollo y crecimiento normal, lo que hablábamos hace rato. Factores ambientales, lo mismo, ¿no? ¿Qué factores de riesgo? Lo que decía hace rato, ¿no? La amplia disponibilidad que hay. En cualquier tienda, en cualquier mercado, ustedes van a encontrar alcohol. Bueno, la marihuana no se consigue tan fácil, pero todo el mundo sabe dónde venden, ¿no? Incluso las mismas benzodiazepinas en el mercado negro se vende. El otro día yo vi en el mercado, aquí en el mercado central, cajas de clonazepam. Casi me da un infarto, ¿no? Entonces, la amplia disponibilidad que hay de poder conseguir cualquier droga es muy grande. Entonces, es un factor de riesgo para todos, ¿no? La permisividad familiar en el uso de sustancias, como les decía, culturalmente es común que en la mayoría de las casas haya el alcohol, haya el consumo de alcohol, ¿no? De hecho, un evento muy importante para los varones, ¿no es cierto? Y eso saben todos los varones, es eso para el padre y para el hijo, ¿no? Es la primera cerveza que yo me tomo con mi padre, ¿no? Pero es un día, ¿no? Y es un evento, pero yo jamás me voy a olvidar en la vida, ¿no? Y es algo que espera mi padre y es algo que los hijos también esperan, ¿no?
los padres dicen, ¿no? Tu primera cerveza la vas a tomar conmigo, ¿no? Entonces la permisividad familiar, no en todos los casos, obviamente, ¿no? Pero la permisividad familiar que hay en el uso de sustancias también es un factor de riesgo, ¿no? Padres consumidores, claro, si yo ando con mis amigos que son borrachos, pues yo también voy a tener un factor de riesgo para yo también volverme un consumidor habitual de alcohol o de marihuana o de cualquier otra sustancia, ¿no? Se ha visto que el no practicar alguna religión es un factor de riesgo, ¿no? El factor espiritual es un factor de protección no solo para las drogas, para cualquier trastorno mental. ¿Ya? El creer en algo, el tener fe en algo es un factor de protección, sobre todo en el consumo de sustancias, ¿no? Entonces el no practicar una religión, digamos, o el no tener una fe, digamos, por así decirlo, una creencia, es decir, cuando la parte espiritual está descuidada, por supuesto que va a ser un factor de riesgo muy importante, ¿no? Y el bajo rendimiento académico o el haber abandonado el colegio también, porque a la larga produce frustración, depresión, entonces también es un factor de riesgo para iniciar el consumo de cualquier sustancia. Factores de protección, claro, lo ideal sería, ¿no?, que haya una disponibilidad limitada del expendio de bebidas alcohólicas o de cualquier otra sustancia psicotrópica, padres con normas claras respecto al uso de sustancias, no necesariamente que le prohíban, ¿no?, pero que les oriente sobre las consecuencias que puede haber en el consumo, ¿no? Padres no consumidores, claro, si yo, mi círculo social o todos mis amigos son deportistas que van al gimnasio, no sé, tienen actividades sanas, por así decir, por supuesto que va a ser también un factor de protección, ¿cierto? La participación en instituciones psicosociales como iglesias, clubes, es decir, que tienen un objetivo determinado, por supuesto que también es un factor de protección, ¿ya? Entonces, como ven, hemos analizado qué factores de riesgo y de protección hay, tanto personales, es decir, psicosociales, ambientales, que es muy importante. Claro, ahí en esa imagen yo puse, ¿no?, todas esas personas vestidas con batas de colores, es el carnaval en Santa Cruz, ¿no? Y eso es lo que habla, ahí habla la permisividad y la amplia disponibilidad. Durante 3 días en Santa Cruz es una tierra de nadie, ¿no? Durante 3 días todo el mundo puede salir a beber a la calle, puede hacer lo que le da la gana y nadie dice nada. Van al centro de la ciudad, en plena Plaza 24 de septiembre, a tirarles tremendas chupas y borracheras. Durante 3 días. Y todo el mundo permite eso, incluso hasta los policías, no dicen nada. Las autoridades dan plata incluso a estos grupos de carnavaleros, ¿no? Los auspician incluso, ¿no?, dándoles sus vestimentas, incluso hasta el alcohol. Entonces, culturalmente está muy arraigado, digamos, ¿no? Creo que en Brasil también le tiran 3 días de chupa y fiesta y nadie dice nada, ¿no? Entonces, en Latinoamérica es así, lastimosamente. La permisividad y la amplia disponibilidad no solo del alcohol, de otras sustancias también es un factor de riesgo muy importante, ¿no? Sin ir muy lejos, pasa en Bolivia, ¿no? Es lo que lo estoy comentando, ¿no? Bueno, la neurobiología de las adicciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el cerebro para que yo me vuelva un adicto? El aumento de la actividad de la dopamina en algunas regiones cerebrales vinculado al consumo de la sustancia juega un rol muy importante en el efecto reforzante de la misma y en la génesis de la conducta adictiva. Bueno, la dopamina ya saben, ¿no?, que es un neurotransmisor. Y ya habíamos hablado de la esquizofrenia, ¿no?, que la dopamina en el cerebro tiene 3 vías, ¿no? Una de esas vías de la dopamina es el que se describe como un circuito cerebral de recompensa, dice, ¿no? Incluye, entre otros, al núcleo accumbens y a la corteza prefrontal. El estímulo constante de la dopamina, aquí este redondito verde, que es el núcleo accumbens y de la corteza frontal, es lo que a mí me va a hacer desarrollar la adicción. ¿Por qué? Porque va a haber el efecto reforzante o el efecto positivo que llamábamos al principio de la clase, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, fumo marihuana, automáticamente viene la marihuana, ¿no?, estimula el núcleo accumbens a través de la dopamina y la misma dopamina va a la corteza
frontal, ¿no? Mientras más veces yo lo haga, más veces la dopamina va a estimular tanto el núcleo accumbens como la corteza frontal. Entonces, mientras más estimuladas estén estas áreas cerebrales, más rápido yo voy a desarrollar la adicción. ¿Se entiende, no? El consumo de cualquier sustancia, marihuana, cocaína, alcohol, ¿no? Va a hacer que haya un estímulo de la dopamina en el núcleo accumbens y en el córtex o en la corteza frontal. Y esta vía dopaminérgica es la que va a producir el refuerzo positivo, es decir, lo que me va a hacer buscar el consumo de esta sustancia. ¿Ya? Entonces, eso yo también pregunto en el examen, ¿no? ¿Qué áreas neurológicas, digamos, ¿no? O cuál es la etiología neurobiológica de las adicciones? Y ustedes tienen que poner, ¿no? Es el estímulo dopaminérgico en el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. Mientras más estimulada sea, más rápido yo voy a desarrollar una adicción. Si fumo marihuana todos los días, imagínense, estoy estimulando diariamente estas áreas cerebrales, ¿no? Y mi refuerzo positivo está aumentando, entonces yo constantemente voy a estar en la búsqueda de esta sensación, ¿no? La sensación que da el estímulo de la dopamina, tanto en el núcleo accumbens como en la corteza frontal. ¿Se entendió bien eso? Porque eso también entra en el examen. Tienen que saber cuál es el mecanismo neuroquímico o neurobiológico de las adicciones. ¿Ya? Entonces, por detrás de la adicción, claro, esto es lo que al adicto le hace recaer, digamos, ¿no? Y mucha gente no entiende de que por detrás de la adicción hay un problema químico, es decir, es una enfermedad, ¿no? El alcohólico y el fumador de marihuana o el consumidor de cocaína no es porque le da la gana, sino porque no puede dejarlo. Claro, en determinado momento pudo tomar la decisión de no continuar haciendo, pero cuando ya la tolerancia aumentó, ¿no? Y se estimuló estas dos áreas cerebrales, como el núcleo accumbens y el córtex frontal, entonces ya no hay vuelta atrás. Aquí es donde, para eso son los remedios, ¿no? Para eso son los psicotrópicos, para inhibir la acción de la dopamina en esos dos lugares. Paralelo a la psicoterapia, entonces, es la conducta que se hace en las adicciones, ¿no? Pero es muy importante que ustedes sepan qué es lo que pasa en la adicción, qué es lo que pasa en el cerebro. A grandes rasgos es eso, ¿no? El estímulo de la dopamina al núcleo accumbens y a la corteza frontal. El mismo esquemita, ¿no? La acción o la neutralización de la dopamina. Por ejemplo, en el cuadrito de arriba, ustedes ven, ¿no? La liberación de dopamina que sucede, digamos, cuando yo como algo que me gusta, digamos, ¿no? Me como un churrasco y eso me genera placer, digamos, ¿no? Desarrollo un gusto, entonces esa es la cantidad o el estímulo de la dopamina. Sin embargo, el consumir anfetamina, vean, es prácticamente 3 veces o 4 veces más placer que me genera el consumo de algo que me gusta, digamos, ¿no? De hecho, el efecto de la cocaína y de la marihuana, es decir, esta curva, ¿no? De liberación de la dopamina es mayor incluso que del orgasmo, digamos, ¿no? O el estímulo que se tiene en el desarrollo afectivo hacia los familiares, ¿no? Por eso es que los drogodependientes se olvidan, es decir, no les interesa nada, no les interesa su pareja, su familia, ¿no? Precisamente por esto, ¿no? Por la alteración química cerebral que ellos desarrollan por el consumo de esa sustancia, ¿no? En esta imagen se ve, digamos, que tanto estimulan diferentes drogas, ¿no? La cocaína, la metanfetamina, el alcohol, la heroína, ¿no? Entonces ya saben qué es lo que pasa en el cerebro de un consumidor, ¿no? Qué áreas se ven estimuladas y por qué uno desarrolla la adicción o aumenta la tolerancia, ¿no? Por el circuito de la dopamina en esas regiones cerebrales, ¿no? Entonces, ese era el factor etiológico o neuroquímico, digamos, de las adicciones. Y que todas las drogas hacen lo mismo, ¿no? El alcohol, la marihuana, la cocaína van a los mismos centros, ¿ya? Bueno, ¿y cuándo es que yo digo que, o cuáles son los criterios que yo reúno para decir que es un abuso de sustancia, ¿no? Un abuso de alcohol o un abuso de marihuana? Son los siguientes criterios, ¿no? Según el DSM-4,
El uso recurrente de la sustancia, ¿no? Con el consiguiente fracaso en obligaciones laborales, escolares o domésticas. Es decir, que yo, por consumir el alcohol, tengo problemas, ¿no? En el trabajo, en el colegio, digamos, ¿no? Es decir, por el consumo de alcohol, por irme a chupar no voy a ir a la universidad, digamos, ¿no? O por ir a consumir alcohol no voy a ir a trabajar, o voy a ir borracho a trabajar, ¿no? Entonces ese es un criterio yo para decir que hay un abuso de sustancia, ¿no? El uso recurrente de la sustancia en situaciones en las cuales es físicamente peligroso, ¿no? Por más borracho que sea, agarrar mi moto, ¿no? O agarrar el auto y conducir bajo efecto del alcohol también es un criterio para yo decir que es un abuso de sustancia. Problemas legales recurrentes como consecuencia del uso de sustancias. Cualquier problema que yo me meta legal a causa del alcohol también es un criterio, ¿no? Y por supuesto, un uso continuo de la sustancia a pesar de tener problemas sociales o interpersonales provocados o exacerbados por la sustancia. Es decir, si yo sé que tomando alcohol voy a tener problemas y a pesar de eso lo sigo haciendo, también es un criterio. Entonces, reuniendo dos de estos cuatro, cualquier persona que cumpla dos de estos criterios, de estos cuatro, yo ya puedo decir con toda certeza que es un abuso de marihuana o de cocaína o de la sustancia que consumo. Estos son los criterios que a mí, ¿no? que yo tengo que detectar en una persona para decir que es o para poner el diagnóstico de un abuso de sustancia. También hay el diagnóstico de consumo perjudicial, ¿no? El cual tiene como criterio que es la clara evidencia de que el consumo de la sustancia fue responsable o contribuyó al daño físico o psicológico, ¿no? Hacia el que consume o hacia una segunda persona, ¿no? Incluyendo las alteraciones del juicio o comportamiento disfuncional. ¿Ya? Consumo perjudicial. Y a la dependencia como tal, es, bueno, cuando hay tolerancia, es decir, ¿no? Se aumenta la cantidad de la sustancia, cuando aparecen síntomas de privación o al suspender o al disminuir la dosis diaria, digamos, vocacional que se tiene de la sustancia, ¿no? El consumo de la sustancia en mayor cantidad o por mayor tiempo de lo planeado, es decir, ¿no? Si yo digo, voy a tomar solo 2 cervezas, pero termino tomando 10, también. El deseo persistente o esfuerzo inútil para detener, es decir, por más que yo intente parar de beber o de fumar marihuana y si no puedo, también es un criterio, ¿no? Emplear gran cantidad de tiempo en actividades para obtener la sustancia, ¿no? Es ahí ya donde venden sus cosas, venden sus televisores, sus enseres, ¿no? Para poder comprar o conseguir la sustancia, ¿no? Reducción de actividades laborales, sociales, recreacionales, porque no, es decir, ellos se olvidan de todo, ¿no? Dejan de trabajar, dejan de estudiar, porque todo lo que hacen, como les decía, estaba dirigido al consumo de la droga, ¿no? El uso de la sustancia, a pesar de las consecuencias negativas, yo sé que voy a tener problemas, pero igual sí, continúo consumiendo, ¿no? Y el deseo intenso, obviamente, de consumir, o la sensación o compulsión de consumir esa sustancia también. Son los criterios para yo decir que hay una dependencia a una sustancia X, ¿no? Entonces, como ven, ya hemos analizado y hemos visto cuáles son los criterios para que yo pueda decir si es un abuso, una dependencia, el consumo de alguna sustancia. Bueno, aquí ya empezamos a hablar de cada uno, ¿no? Ya les dije, vamos a ver vamos a ver alcohol, marihuana y cocaína, que son los que más se usan. Ya van a ser las 9, entonces vamos a quedar acá. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta sobre lo que hemos hablado de adicciones hasta aquí. ¿Nada? Bueno, aparentemente entonces entendieron todo. Ya, entonces ya saben, el examen va a ser el martes. Yo les voy a confirmar la hora a más tardar hasta el viernes. Les voy a decir si va a ser en la mañana o a esa hora, a las 8 de la noche, el examen. Ya, pero la fecha es inamovible. Entonces, el martes el examen, ya tienen los temas. Y claro, eso no va a entrar, ¿no? Eso ya es para el tercer examen.
Solo los Doctor, temas que están... una pregunta. Sí, señora. ¿El examen va a ser el mismo horario, en la noche? Por eso es lo que estaba diciendo ahorita. El viernes yo les voy a confirmar a qué hora va a ser el examen. Si va a ser en la mañana o si va a ser en la noche, ¿ya? Eso está. Pero de qué es el martes, es el martes. Lo único que falta confirmar es la hora nada más. Está bien, doctor, gracias. Muy bien. Entonces eso de adicción ya saben, es para el tercer examen. Para el segundo es solo lo que está en la plataforma, ¿ya? Bueno, cualquier duda, cualquier intriga, entonces a través del grupo y ya les voy avisando el horario exacto de el examen, ¿ya? Entonces, eso es todo, jóvenes. Nos vemos el día del examen. Gracias, doctor. Tenga buenas noches. Chao, chao. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Chao.